¿Qué significa realmente el ultimátum de Medvedev y qué está en juego para Europa y la OTAN? La reciente declaración de Dmitry Medvedev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, no es simplemente una advertencia, es una alarma dirigida a todo Occidente. Medvedev ha dejado claro que Rusia contempla desplegar misiles de corto y medio alcance directamente en suelo europeo, una amenaza directa ante el avance militar de la OTAN cerca de sus fronteras. Esta postura no surge en el vacío. El despliegue de sistemas occidentales y la concentración de fuerzas aliadas en el este de Europa han elevado la tensión a niveles críticos. Rusia responde ahora con la posibilidad de situar sus propios misiles en el corazón del continente, reconfigurando el mapa de la seguridad europea y global. El anuncio toma aún más relevancia cuando coincide con la entrada en producción en serie del misil Oreshnik, una de las armas más avanzadas del arsenal ruso. El Oreshnik no es solo un símbolo de poder tecnológico. Su capacidad de superar defensas y su precisión lo convierten en un factor de cambio estratégico en cualquier conflicto potencial. El riesgo es inmenso. Un solo error de cálculo, una mala interpretación o una respuesta desproporcionada pueden costar a Europa no solo su estabilidad y seguridad, sino también miles de millones en recursos y su reputación internacional. Todo el equilibrio de poder, cuidadosamente construido durante décadas, está en juego. Así que la pregunta es inevitable. ¿Cómo hemos llegado a este punto de máxima tensión? Para entender el impacto de este giro geopolítico, necesitamos repasar los pasos que llevaron a Rusia y Occidente a este delicado escenario. Analicemos cómo la dinámica entre la OTAN y Rusia ha evolucionado en los últimos años para comprender el origen de esta crisis. Europa ya vivió esta tensión antes, y las consecuencias fueron globales. A lo largo del siglo XX, la presencia de misiles de corto y medio alcance en el continente llevó a la humanidad al borde de la catástrofe nuclear. Las imágenes de la crisis de los misiles en Cuba y la escalada armamentística entre la OTAN y la Unión Soviética siguen grabadas en la memoria colectiva. En 1987, el Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Alcance Intermedio y Corto, conocido como DRSMD, logró estabilizar la situación y permitió que Europa viviera décadas de relativa calma bajo un equilibrio de fuerzas más previsible. Sin embargo, la reciente decisión de Occidente de abandonar estos acuerdos ha reabierto la puerta a una nueva carrera armamentística. La OTAN ha avanzado en la instalación de nuevos sistemas ofensivos y defensivos cerca de las fronteras rusas, incrementando el despliegue militar en países del este europeo. Para Rusia, estas acciones representan una amenaza directa a su seguridad nacional. Como respuesta, Moscú ha decidido restaurar el equilibrio estratégico mediante el anuncio de la producción en serie del nuevo misil Oreshnik y la posibilidad de su despliegue en territorio europeo. Olvidar el precedente histórico sería un error fatal. La estabilidad europea, la seguridad de millones de personas y el futuro geopolítico del continente pueden verse gravemente comprometidos si se repiten los errores del pasado. Pero, ¿qué hace tan especial este momento y cuál es el verdadero potencial de riesgo que trae consigo el Oreshnik? Para entender por qué el Oreshnik cambia por completo las reglas del juego, hay que analizar sus características técnicas y el mensaje que Moscú está enviando al mundo. No hablamos solo de una nueva arma. La aparición del Oreshnik redefine por completo las reglas de la geopolítica global. El anuncio de su producción en serie no es una simple actualización del arsenal ruso, sino una declaración de intenciones. Frente al incremento del poderío militar de la OTAN, Moscú responde con una tecnología que, según los expertos, supera ampliamente a sus equivalentes occidentales en velocidad, maniobrabilidad y capacidad de evasión de sistemas defensivos. El Oreshnik puede alcanzar sus objetivos en cuestión de minutos, realizar maniobras impredecibles y esquivar la mayoría de los escudos antimisiles conocidos. Esto significa que, de desplegarse, transformaría la defensa europea en un rompecabezas mucho más complejo y costoso. La sensación de vulnerabilidad se extendería en todas las capitales del continente.
Pero la apuesta rusa va más allá de la pura disuasión militar. El despliegue de estos misiles se presenta como una respuesta simétrica al avance y expansión de la infraestructura militar de la OTAN hacia las fronteras de Rusia. Moscú deja claro que cualquier incremento de amenazas cerca de sus fronteras tendrá una contramedida inmediata y contundente. Las consecuencias no se hacen esperar. La sola posibilidad de que Oreshnik se coloque en puntos estratégicos de Europa obliga a los estados europeos a repensar toda su arquitectura de seguridad, planes de defensa e incluso su política exterior. El miedo a una escalada impulsa debates urgentes sobre nuevas inversiones, estrategias y hasta posturas diplomáticas antes impensables. Al interior de la OTAN, la maniobra rusa genera fisuras. No todos los países están dispuestos a asumir el mismo nivel de riesgo ni a comprometerse en una nueva carrera armamentística. Algunas voces en Europa piden prudencia y negociación, mientras otras reclaman unidad frente a Moscú. Esta fragmentación otorga a Rusia una ventaja política inesperada. Ahora es Moscú quien puede condicionar agendas y explotar divisiones para negociar desde una posición de fuerza. El Oreshnik se convierte de facto en un instrumento de presión diplomática. Su sola existencia es suficiente para forzar a sus adversarios a sentarse y reconsiderar sus estrategias. Ya no se trata solo de quién tiene más armas, sino de quién logra imponer su narrativa y obligar al contrincante a negociar bajo nuevas reglas. El nuevo desequilibrio no está exento de riesgos. Puede desencadenar una carrera armamentística sin precedentes desde la Guerra Fría, debilitar alianzas históricas y poner en jaque la seguridad tanto de Europa como del resto del mundo. Cada decisión que se tome ahora tendrá repercusiones directas sobre la estabilidad regional, la economía y la seguridad cotidiana de millones de personas. Frente a este cambio radical, surge la pregunta: ¿qué escenarios pueden abrirse ahora y cuáles son los posibles movimientos de cada uno de los actores principales? El tablero geopolítico está en movimiento. Moscú ahora controla la iniciativa y Europa debe reaccionar a una nueva realidad estratégica. El anuncio de la producción en serie del misil Oreshnik, junto con la posibilidad de desplegar misiles rusos de corto y medio alcance en suelo europeo, redefine el juego para todos los actores principales. Este giro obliga a repensar no solo la defensa, sino también la economía y la cohesión social del continente. Europa se enfrenta a una presión sin precedentes para aumentar sus presupuestos militares. Países que antes destinaban menos recursos a defensa, ahora consideran duplicar o incluso triplicar sus inversiones. Esta reorientación de fondos implica recortes en áreas como salud, educación o innovación, poniendo a prueba la estabilidad social y alimentando debates internos sobre las verdaderas prioridades nacionales. El refuerzo militar ruso pone a la OTAN ante un dilema: responder con mayor despliegue y riesgo de escalada, o buscar la vía diplomática. Sin embargo, no todos los aliados ven la amenaza con los mismos ojos. Algunos países del este abogan por respuestas más firmes, mientras otros, preocupados por la economía y la opinión pública, piden prudencia. Esta divergencia puede fracturar la unidad de la Alianza Atlántica en un momento crítico. Para Rusia, la producción masiva del misil Oreshnik no solo eleva su poder disuasorio, sino que también proyecta una imagen de supremacía tecnológica. Moscú demuestra que tiene la capacidad de desafiar los sistemas de defensa occidental y de influir sobre las reglas del juego militar. Esto aumenta su atractivo como socio estratégico para otros actores globales, especialmente en un contexto de creciente competencia tecnológica. El avance ruso coincide con el fortalecimiento de la relación con China, impulsando así el surgimiento de un mundo multipolar. Moscú y Pekín promueven nuevas alianzas y esquemas comerciales al margen de Occidente, consolidando su posición en organismos multilaterales y desafiando normas establecidas tras la Guerra Fría. El orden internacional se vuelve más fluido, y Europa corre el riesgo de perder influencia en los foros mundiales. Ante este panorama de presión militar y fragmentación política, Occidente podría verse obligado a buscar el diálogo y el compromiso.
La amenaza de una carrera armamentística desbocada, el desgaste económico y la pérdida de cohesión interna actúan como incentivos para retomar las negociaciones. Sin una gestión inteligente de los riesgos, Europa puede ver erosionada su posición internacional y afectada su prosperidad. El futuro ya no está escrito. ¿Encontrarán las potencias una vía para la estabilidad o el continente quedará atrapado en una espiral de tensión y desconfianza permanente? Todo depende de las decisiones que se tomen en los próximos meses. ¿Optará Europa por el rearme y la confrontación o se abrirá una ventana real para el diálogo estratégico? Veamos las posibles salidas y escenarios para los próximos años. No basta con tener fuerza. El diálogo y el equilibrio son la única vía para evitar la catástrofe. El despliegue del misil Oreshnik no solo es una amenaza militar, sino una poderosa herramienta de presión política y negociación. Rusia utiliza estos avances tecnológicos para forzar conversaciones, crear incertidumbre y posicionarse como un actor imprescindible en cualquier acuerdo futuro sobre la seguridad europea. Mostrando músculo, Moscú busca un nuevo tipo de diálogo donde pueda imponer condiciones y tener la iniciativa. Ante esta realidad, la única respuesta sostenible pasa por modernizar los acuerdos internacionales de control de armas. Los tratados del siglo pasado ya no reflejan la complejidad tecnológica y política del presente. Es urgente que Europa, Estados Unidos y Rusia trabajen en nuevas reglas de juego que incluyan armas hipersónicas, inteligencia artificial y sistemas avanzados de defensa, para evitar una carrera armamentística sin control. Para Europa, el reto va mucho más allá de reaccionar ante Moscú. Los países europeos deben diversificar sus alianzas, fortaleciendo la autonomía estratégica y evitando depender exclusivamente de la OTAN o de Estados Unidos. El futuro de su seguridad pasa por una mayor cooperación entre sí y por el desarrollo de capacidades propias, tanto militares como diplomáticas. El equilibrio no puede sostenerse solo con amenazas o despliegues militares. La disuasión es necesaria, pero solo será efectiva si se combinan canales diplomáticos abiertos, capaces de reducir tensiones y encontrar soluciones antes de que la confrontación sea inevitable. Ignorar el valor de la negociación puede llevar a enfrentamientos directos y a la pérdida de décadas de progreso económico y social en Europa. Por último, el intercambio tecnológico y comercial con Asia y Oriente Medio podría alterar las alianzas actuales y cambiar el juego estratégico. Si Europa y Rusia logran diversificar sus relaciones económicas, tendrán mayor capacidad de maniobra y podrán reducir la dependencia de actores tradicionales, aumentando su resiliencia en un entorno global incierto. Pero, ¿qué escenarios podrían abrirse si persiste la escalada y fracasan los esfuerzos diplomáticos? Analicemos las posibles consecuencias y riesgos que enfrenta Europa. Hoy, el equilibrio no depende solo de los misiles. Depende de la inteligencia política. El futuro de Europa y la seguridad global ya no están definidos únicamente por la acumulación de armas sofisticadas. Ahora, el verdadero poder reside en la capacidad de adaptación, en el diálogo estratégico y en la visión de largo plazo para evitar repetir los errores del pasado. Si Europa y Occidente optan por respuestas automáticas, sin reflexión, corren el riesgo de alimentar una nueva espiral de tensiones que podría poner en peligro décadas de estabilidad y progreso. La pasividad tampoco es opción. Ignorar el desafío es ceder terreno, no solo militarmente, sino también en influencia diplomática y económica. En este escenario, la capacidad de negociar, anticipar y buscar soluciones creativas se convierte en el arma más poderosa. La historia nos recuerda que la confrontación ciega solo conduce a pérdidas irreparables, mientras que la cooperación y la diplomacia abren caminos hacia la prosperidad compartida. El desafío planteado por la aparición de misiles como Oreshnik y la renovada postura rusa es, en sí mismo, una oportunidad para repensar la arquitectura de seguridad europea. Europa solo podrá garantizar su seguridad y relevancia global si responde con inteligencia, unidad y un enfoque pragmático. En definitiva, el futuro está en manos de quienes sepan leer el momento, adaptarse y construir puentes antes que muros.
La estabilidad y el avance civilizatorio dependen, más que nunca, de abandonar la inercia del pasado y atreverse a negociar un nuevo equilibrio que beneficie a todos.